Bueno, buenas tardes. Es un placer para mí y un honor hablar con el expresidente Juan Manuel Santos sobre su último libro, La batalla por la paz. Muchas gracias, expresidente, por aceptar el diálogo. Y decirles que estamos en la librería Tornamesa, en la calle 70, número 523, por si de pronto los lectores o alguien que esté cerca quiere pasar a la firma del libro. El expresidente estará acá todo este tiempo. Muchas gracias por su presencia. No, pues muchas gracias por esta oportunidad y un placer y un honor estar aquí al lado suyo hablando sobre, en este caso, mi libro, porque usted ya tiene experiencia en hablar de muchos libros que son todos bestsellers. No, gracias, presidente. No, al revés, el honor es mío. Yo quiero empezar el diálogo preguntándole algo que a mí me ha sorprendido mucho a nivel de comportamiento nacional, y es que la gente se pregunta por qué no les impusimos a los guerrilleros nuestra voluntad en la mesa, ¿verdad? ¿Por qué no hay más penas más altas? ¿Por qué no se hizo esto? ¿Por qué no se hizo lo otro? Y la respuesta es muy sencilla: porque no los vencimos militarmente. Es decir, cuando uno vence a un ejército puede imponer las condiciones en una mesa y el otro se somete, pero una mesa de negociaciones no es una claudicación ni es una rendición. Entonces, ¿por qué ha sido tan difícil, presidente Santos, entender esto, que no se trata de imponernos a la fuerza? Mucha gente vendió la idea de que no era necesario una negociación, que podemos seguir el proceso militar y que podemos aniquilar hasta el último guerrillero. Esa teoría pues, no tiene ningún sentido, primero porque hubiera tardado 30 o 40 años más, y segundo porque las FARC llevaban 50 años defendiéndose, iban a seguir defendiéndose con cualquier método, con cualquier estrategia. Y todas las guerras asimétricas, que son guerras como las que tenemos con las FARC, sí, en el mundo de hoy, terminan inexorablemente en una mesa de negociación. Entonces, ahí no había lugar a continuar en esa guerra y exterminar hasta el último guerrillero. Como no estaban vencidos, se ha que negociar, claro, y negociar en unos términos que fueran aceptables para las dos partes. Así es. Un resultado digno para las dos partes. Así se negocia una paz. Y creo que lo que logramos fue un buen equilibrio donde se respetan los principios fundamentales que exige hoy la comunidad internacional, que no haya impunidad, claro, y donde pusimos las víctimas por primera vez en la historia en el centro de la negociación. Claro. Además, el Tratado de Roma, etcétera, todo fue respetado. Tuvimos muchas líneas rojas, pero dos en ese sentido. Siempre acogernos a nuestra Constitución, o sea, todo lo que pactáramos, todo lo que hiciéramos tenía que estar dentro de nuestras leyes y nuestra Constitución y dentro del derecho internacional, que en este caso era sobre todo el Estatuto de Roma, pero también el respeto por el derecho de los derechos humanos. Claro, derechos humanos. Ahora, en la mayoría de los procesos, y usted en el libro hace un recuento de varios de ellos, usted habla del IRA, usted habla de África, usted habla de Centroamérica, usted habla de varios, cita también el proceso surafricano del apartheid, pero los procesos de paz casi siempre es una sociedad civil que les exige a los combatientes que se sienten y que negocien, ¿verdad? Es decir, hay un interés de la sociedad civil para que se haga el proceso. Y no se trata de defender a ninguno de los bandos que está en conflicto, sino de presionar a los guerreros para que ingresen en la sociedad civil. Es decir, hay un bando, que es el tercer bando, que es fundamental, que es la gente que ha trabajado, que ha pagado impuestos, que no se ha armado, que no ha andado con un fusil o con un revólver al cinto. Ese bando, que es el bando fundamental, en Colombia esa sociedad civil fue cooptada por las partes en conflicto, ¿verdad? Es decir, esa sociedad civil terminó fracturada defendiendo a unos o defendiendo a otros, lo cual no debió ser así. ¿Por qué fuimos tan débiles en el tejido social, presidente Santos? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, en todo proceso de paz siempre hay bandos que quedan descontentos. Los buenos acuerdos es cuando hay descontentos de lado y lado. Los malos acuerdos es cuando hay solamente descontentos de un lado o del otro. Un proceso de paz siempre se termina cuando uno traza una línea entre justicia y paz. Y siempre,
cualquier proceso que uno estudie, hay unos que quedan descontentos porque quieren más justicia, como ha sucedido aquí en Colombia, pero otros también quedan descontentos porque hubieran querido más paz, es decir, más concesiones. Claro. Lo importante es buscar el equilibrio y después, con el tiempo, los bandos que quedaron descontentos se van dando cuenta que esta era la mejor solución. Pero eso toma tiempo, tomó tiempo en Irlanda, en el norte, en África, en todas partes. Y va a tomar un tiempo en Colombia, sobre todo porque aquí hay un ingrediente que pues siempre es bastante nocivo, es el ingrediente político. Los que aprovechan políticamente las emociones de la gente, de los seres humanos. ¿Cómo es posible que a estos sinvergüenzas que cometieron semejantes atrocidades no les den 50 años de cárcel? ¿Cómo les aplican una justicia que no es tan drástica, que es más benévola? Pues explicar eso es muy difícil porque eso va a las emociones. Pero es que si no hubiera sido así, no hubiera habido paz. Estaría todavía el monte. Claro, y estaríamos asesinándonos y matándonos. Exactamente. Claro. Ahora, hay algo que fue terrible, yo creo, para muchos de los colombianos, y fue el momento del plebiscito. En ese momento del plebiscito, yo le quería preguntar, aunque usted lo sugiere en el libro y usted lo acepta en el libro de manera muy puntual, ¿no fue la reunión de Cartagena antes del plebiscito prematura? Fue como cantar victoria antes de tiempo. Y también le quiero preguntar si no fue una responsabilidad de todos nosotros, los periodistas, la gente de la educación, los que hemos estado en medios, la cultura, en fin, ¿no nos faltó pedagogía ante el proceso de paz? ¿Eso no le dio más armas a los que en realidad no han hecho sino torpedearlo? ¿No les beneficiamos ese camino a ellos y no tuvimos que haber trabajado con ahínco y con dedicación antes? Comienzo por lo segundo, y la respuesta es sí, nos faltó muchísimo. A mí me faltó muchísimo hacer más pedagogía. Yo me confié, pensé que uno dice, ¿quién va a votar contra la paz? Claro. Después de, estamos firmando un acuerdo para terminar una guerra de 50 años, ¿quién se va a oponer a eso? Exacto. Pero yo subestimé la capacidad de manipular los miedos de la gente y lo que hoy llaman las posverdades, y en fin, hubo toda una serie de factores que fueron subestimados y sí faltó pedagogía. Yo en eso quiero ser muy claro y yo soy el primero en reconocer mi responsabilidad en eso. Respecto de la reunión de Cartagena, como usted sabe mejor que nadie, cuando uno mira para atrás uno siempre es un genio. Entonces yo diría que mirando para atrás de pronto eso fue contraproducente. Exactamente. Pero nunca nos imaginamos que iba a ser contraproducente, como nunca nos imaginamos que íbamos a perder el plebiscito. Sí, claro. Pero mirando para atrás pueden tener razón los que dicen se anticiparon, eso fue una especie de canto de victoria prematuro. Antes de ganar, claro. Esto, yo recuerdo ese día perfectamente porque usted también sugiere ahí que hubo una serie de complicaciones climáticas y yo recordé de pronto que yo estaba en Cartagena y yo tenía que viajar a Bogotá para poder votar porque me parecía inconcebible no poder llegar y fue muy difícil. El aeropuerto estaba cerrado, media ciudad estaba inundada. Sí, afortunadamente el momento en que se hizo el evento, de pronto Dios estaba con nosotros y abrió el cielo y no llovió. Aún así perdimos. Pero usted se refiere el día de la votación. El día del plebiscito, no, eso fue terrible, no. Fue terrible. Dios no estuvo con nosotros. No. El huracán. Claro, de esa. Por eso llegó, le cuento que yo estaba en Cartagena. Yo estaba confundido con el día que firmamos en Cartagena. No, el día del plebiscito. El día del plebiscito, eso nos quitó 4 millones de votos. Yo no pude casi viajar. Logré de meterme en un avión en el último minuto. En la región del país que era más favorable a la paz de todo el país. Claro. Y perdimos por 50.000. Exactamente. Mucha gente me dijo, ¿por qué no hace otra votación? No acepte el resultado. Además, me sugirieron que prolongara las horas. El horario de votación. Y no, porque
me van a decir que yo estoy amañando, claro. Estoy manipulando el resultado y yo no quería eso. Y mire, pero a la larga resultó hasta mejor. ¿Por qué digo que resultó mejor? Porque tuvimos la oportunidad de coger a todos los del no, de incorporar el 95% de sus sugerencias, de sus observaciones. Yo creo que quedó un mejor acuerdo. Sí. Y ahí sí, como dicen, no hay mal que por bien no venga. Creo que resultó a la larga mejor. En el libro dice, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Algo así, ¿no? Creo que es la metáfora que usa en el libro. Esta es una pregunta que me interesa mucho desde el lado de las humanidades, y es que creímos durante mucho tiempo que el problema de Colombia eran las FARC, ¿verdad? Creímos que se trataba de nuestro gran problema con mayúscula, una violencia política, y de pronto en el último tiempo nos hemos venido dando cuenta que nosotros mismos al interior del establecimiento somos muchísimo más violentos de pronto, y que hemos actuado en el último tiempo con un odio y con un encono y de una manera emocional, como usted lo dice, muy poco argumentativa. ¿Por qué ese comportamiento malsano y enfermizo que se ha creado en torno a una discusión que hubiera podido ser sana, enriquecedora para todos? Porque la política, infortunadamente, aquí en Colombia y en el resto del mundo, se ha vuelto así, se ha vuelto una política de manipular los miedos, de inculcar esos sentimientos tan negativos, pero que son tan fuertes. Los que saben manipular esos miedos, pues lo que les interesa es exacerbar los ánimos y polarizar. Eso lo estamos sufriendo, pero lo está sufriendo el mundo entero. Usted vaya a Estados Unidos, vaya a Europa, vaya a donde sea en este momento, por mil factores, pero eso es un fenómeno mundial. Ahora, las FARC, la guerra con las FARC sí en cierta forma escondió otros problemas de Colombia, que no nos dejaban ver esos problemas. Inclusive yo digo en el libro, y para mí eso era muy grave, nosotros como colombianos estamos perdiendo la capacidad de sentir compasión. Sí. Y se lo digo porque como periodista, usted ha sido periodista, yo veía que masacres de pronto ni siquiera aparecían en las noticias. Ya no era la segunda página o tercera página, no aparecía, como si eso fuera normal. Una sociedad no puede sobrevivir sin compasión. Entonces, eso fue uno de los grandes alicientes para buscar la forma de lograr esa paz lo más pronto posible, porque la guerra lo que hace es eso. Va, en cierta forma, escondiendo y blindando a una sociedad, blindándola en el mal sentido de la palabra, en el buen sentido, el mal sentido de la palabra, de sentimientos como la capacidad de sentir compasión. Claro, positivos. El amor, todo lo positivo se va diluyendo y lo negativo va surgiendo. Se exacerba, claro. Yo incluso tengo amigos psicoanalistas que dicen que nosotros todos, como sociedad, deberíamos sentarnos en el sillón, porque son 50 años, 55 años de guerra indiscriminada, y eso deja secuelas a todo nivel. Y yo tuve una lección de vida muy linda, y que la repito porque eso nos sucede a todos, o ojalá nos sucediera a todos en algún momento de nuestras vidas. Yo llegué a este proceso con un gran temor, con las víctimas, que las víctimas iban a ser las que más iban a oponer a la justicia transicional. Claro. Uno pensaba, pues si son los que sufrieron más, van a exigir más justicia, eso va a dificultar la negociación. Pues, oh sorpresa, me encontré que era exactamente lo contrario. Las víctimas me decía el presidente, siga para adelante, no se deje desviar, persevere. Y yo les preguntaba, pero usted perdió sus 3 hijos, entonces, ¿por qué? Porque no quiero que otros sientan y sufran lo que sufrí yo. Me tocó a mí. Eso para mí es una gran lección de vida. Sí. Usted dice en el libro incluso varias veces, en algún momento por ahí dice cada vez que me sentía mal, cada vez que me sentía decaído, que perdía el ánimo, que sentía un espíritu de derrota, lo que hacía era recordar esa frase que me habían dicho siempre, que era refúgiese en las víctimas. Eso fue un profesor de liderazgo que estuvo aquí en Colombia, muy famoso, de la Universidad de Harvard,
que fue a visitarme, me dijo, mire, usted está emprendiendo un camino muy difícil. Le aconsejo que escuche a las víctimas. Y yo le dije a Paula Gaviria, que era mi directora de la unidad de víctimas, dije, ¿por qué no escoge unas víctimas? Yo quiero hablar con ellas ahí en mi despacho, 1 hora a la semana. Y entonces escogía a las víctimas y yo les escuchaba su cuento, su drama. Y eso realmente sí me combustible. Eso fue un reenergizante maravilloso para seguir adelante. Sí, así es. Hay varios momentos del libro en eso extraordinarios. Presidente Santos, mire, hay un momento en su libro que a mí me pareció realmente estremecedor, y es cuando empiezan unos ejercicios en una fundación que usted lideraba en ese entonces, no sé si esa fundación existe todavía, que es la Fundación Buen Gobierno, ¿verdad? Momentos en que usted está muy cerca de García Márquez, usted cuenta unas anécdotas con Gabo que son maravillosas, están en un restaurante, lo que se llama en ese momento, lo que usted llama la conspiración, y que lo atacaron mucho. Y ese ejercicio dentro de la fundación era un ejercicio de girar el punto de vista, ponerse en el otro, ¿no? Y argumentar desde el otro. Entonces uno tenía que estar todo el tiempo incluso poniéndose en el rol de lo que uno considera su adversario o su enemigo, y argumentar desde ese otro y sentir desde ese otro cómo es la vida, las circunstancias, las injusticias, etc. Yo creo que el eje de su libro para mí fue ese. Yo creo que el proceso de paz se gestó en esos ejercicios. Pues mire, les cuento cómo se originó eso. Eso estábamos en una comida, comiendo con el entonces embajador de España y el entonces presidente de la ANDI, el doctor Ángel. Y todo el país estaba concentrado en el proceso 8000. No se hablaba sino del proceso 8000, Amper, el proceso 8000, y el embajador de España, pero ustedes tienen una guerra. Aquí nadie habla de la guerra. ¿Ustedes cómo van a resolver esa guerra? Y Carlos Arturo Ángel me dijo, mira, ahí hay un señor Carvajal que conoce de un personaje que ayudó muchísimo a poner a las partes en conflicto, por lo menos a acercarse durante la situación en el proceso de Sudáfrica. Y ¿por qué no lo traemos? Y yo le consigo la financiación. Entonces me puse a averiguar este señor dónde estaba ayudándole a los de Irlanda del Norte, estaba ayudándole a los separatistas canadienses. Era toda clase de compromisos. Tenía la agenda llena. Y lo llamé y le dije, pero por favor, ¿puede venir? Y dijo, no, mire, yo de pronto le aviso si puedo ir a Colombia. Y de pronto me llamó, me dijo, en 3 semanas puedo pasar 2 días. Sí. Iba para Brasil, si no recuerdo mal. Exactamente. Entonces, usted puede juntar al número más grande que pueda de los actores del conflicto, de todo el conflicto colombiano. Y nos pusimos en la tarea y todos aceptaron. La guerrilla por interpuesta persona, los paramilitares, todos. Cuando llegó este señor y nos dijo, oiga, ustedes en 3 semanas hicieron lo que en Sudáfrica duró 15 años, sentar a las personas. ¿Y qué era lo que hacía este señor? Reunía a la gente para poner a todos a discutir posibles escenarios. Entonces todos comenzaban a discutir, no, si sucede tal cosa, lo que puede pasar es esto. Entonces eran 4 escenarios. Lo impresionante de ese ejercicio se cumplió todo. Es que se cumplió al pie de la letra. Si uno lo lee hoy, se llama Destino Colombia. Lo que 4 pasó momentos. En Colombia, 4 momentos exactamente. Inclusive predijo el gobierno de Uribe, la reelección de Uribe. Eso fue el año 97. Increíble. Entonces, y eso ayudó muchísimo. Primer contacto de todos los actores del conflicto. Eso dio pie para el proceso con Gabo, con Felipe González. El inicio del proceso se hizo ahí. Sí. Del proceso nuestro. Sí, de acuerdo. Ya venía el fracaso de Caguán, han hecho que había sido el desastre. Sí, pero Caguán todavía no se había... No, estaba a punto, estaba a puertas de llegar el Caguán. Sí, se predijo el fracaso del Caguán. Sí, claro. Destino Colombia describe cómo alguien va a querer hacer la paz entregando todo. Y no le va a funcionar. Claro, exactamente. Ahora, hay algo que, por supuesto, por ser escritor de literatura, a mí me interesa mucho, y que en su libro me parece que puede estar detrás de varios de sus capítulos, y es que
Usted fue discípulo de Carlos Fuentes y después amigo personal de él, ¿verdad? Además aparece usted como protagonista. A mí me sorprendió, si yo no recuerdo mal, esa novela de Fuentes es del 2002-2003. La silla del águila. Usted aparece ya como presidente ahí varios años antes de que fuera presidente. Y yo creo que la literatura es la posibilidad de ser muchos, ¿verdad? Yo creo que uno cuando lee literatura, uno es budista, ateo, musulmán, villano, héroe, transgénero, es un poco de todo. Esa multiplicidad que da la lectura de ficción es muy importante porque entrena al sujeto en una democracia participativa, en ponerse en el otro. Yo le quería preguntar si no será que de manera inconsciente, o no sé si usted ya lo ha hecho consciente, esa cercanía con García Márquez, esa cercanía con Fuentes, esa cercanía con su hermano Enrique, que es filósofo, usted le rinde un homenaje muy sentido y justo a él, que estuvo en mayo del 68, que regresa con ideas de izquierda de esos finales de los años 60, todos ellos tan ligados a la ficción y a la filosofía. ¿No cree usted que hay una influencia para que usted entendiera la importancia de ese ejercicio del punto de vista y de llegar al proceso que usted mismo gestionó, creó y de todo? No, sin duda, sin duda. La literatura, los libros. Los libros, exactamente. Eso es algo demasiado importante y ojalá los colombianos leyéramos mucho más. Nosotros hicimos un gran esfuerzo en el gobierno para aumentar la tasa de lectura. Sí, y se logró. Sí. Pero todavía estamos muy por debajo de lo que medios. Deberíamos. Claro. Pero hablando de Carlos Fuentes y de la silla del águila, le voy a contar una anécdota muy lindo y muy diciente de lo que es una persona que escribe y que sabe literatura. Ese libro era una novela que sucedía en el año 2020. En el futuro, sí, exacto. Entonces, es un mundo distópico. Entonces el presidente de Colombia era Juan Manuel Santos y la presidenta de Estados Unidos era Condoleezza Rice. Y eso era una novela con base en unas cartas de los políticos mexicanos, exacto, porque Estados Unidos les había quitado el satélite y no se podía comunicar. Entonces yo era muy amigo de Carlos Fuentes, él vivía en Londres y yo iba a Londres con frecuencia. Nos fuimos un día, mi señora y yo, con Silvia, su señora, a almorzar a un restaurante en Londres, y estaba recién salida la novela. Le dije: Carlos, allá en Colombia mis amigos se están burlando porque dicen que usted me mandó para el 2020. ¿Qué clase de amigo es ese? Entonces me dijo: a ver, sus amigos están burlando de eso. Se paró y me dijo: ¿cuántos años cree que tengo yo? Yo le dije: no, pues 72, 73, pues tengo 76 años. ¿Usted cree que yo puedo ser mejor presidente que ese? En esa época estaba Vicente Fox, que ese pelele de Fox. Sí, lo odiaba. Le dije: sí, claro, Carlos. ¿Y usted cuántos años va a tener en el año 2020? 69. Pero ese no es el punto, me dijo. Ya leí un argumento, ese no es el punto. Para que vean lo buen amigo que soy. En América Latina, todos los que van a hacer, los que pretenden hacer, al sur de Río Grande, los invitan, los consienten, son personajes. Cuando llegan, como les tocó llegar prometiendo mucho más de lo que pueden cumplir, comienzan a criticarlos, les dan palo y salen destruidos. Y cuando salen, nadie les pasa el teléfono. Entonces le estoy prolongando su vida feliz. Usted va a decir a sus amigos que yo soy un buen amigo. Que disfrútela. Pero sin duda la literatura es algo que enriquece muchísimo, claro, por eso que usted acaba de mencionar, que eso se llama empatía. Sí, exactamente. La empatía es conocer, sentir el dolor ajeno. Sí. Y hay que tener empatía para poder negociar la paz. Claro, totalmente. Usted varias veces se pone en el rol de los demás durante el proceso, me di cuenta a lo largo del libro. Ahora, expresidente Santos, mire, ¿por qué es tan difícil esto? Si logramos sacar los dineros de la guerra y pasarlos a educación y cultura, logramos despegar como sociedad, ¿verdad? Eso es como el proyecto. Usted en algún momento, incluso en un discurso que no recuerdo si fue en Naciones Unidas, dice Colombia la más educada 2025, ¿verdad? Porque nos habían dado más o menos 10 años y dicen Colombia parece que lo puede lograr. No hay un solo país que haya salido de su desarrollo comprando armas y tanques y fusiles. ¿Cuál? Ninguno. Todo ha sido a través de plataformas de educación y cultura.
Entonces, usted incluso tiene un ejemplo muy bello dentro del libro que es el balígrafo, ¿no? La bala que se transforma en esfero, ¿no? Que se transforma en bolígrafo. Entonces, como las balas se van transformando en educación. Y si uno le preguntara a los colombianos, mire, ¿usted en qué quiere que vayan sus impuestos? ¿Usted quiere pagar impuestos, el IVA, el impuesto predial, el 4 por mil, miles de impuestos que estamos pagando todo el tiempo? ¿Usted quiere que eso vaya para Black Hawks, tropas, la soldadesca toca pagar uniformes, botas, en fin, armas, porque incluso pusimos una fábrica de bombas en Sogamoso? ¿Por qué no ponemos más bien escuelas, por qué no mandamos a nuestros hijos a estudiar a las mejores universidades del mundo? ¿Por qué no damos becas? ¿Usted en qué quiere poner su dinero? Yo creo que la mayoría de los colombianos tendrían esa respuesta muy clara. ¿Por qué no hicimos la pedagogía correcta para que votaran todos y apoyaran mucho más el proceso de paz, presidente? Pues mire, tiene toda la razón, y por eso nosotros fuimos el primer gobierno, o esta parte del gobierno, el primer gobierno que pone el presupuesto de educación en primer lugar por encima de seguridad y defensa. En el gobierno durante 5 años el primer rubro era educación. Nosotros recibimos el presupuesto de educación en 20 billones y lo entregamos como en 38, prácticamente lo duplicamos. Eso fue un gran esfuerzo y una gran discusión, precisamente por lo que usted está diciendo, pero Claro. pues es que estábamos en la guerra todavía. Claro. ¿Cómo es que vamos a darle más plata a la educación que a la guerra? Que a la defensa. Porque es que hay que comenzar a sembrar desde ya para el futuro. Claro. Por eso además hicimos aprobar la ley de víctimas y restitución de tierras en medio del conflicto, sin haber terminado. Inclusive apenas había comenzado la negociación. Entonces, ¿cómo así que vamos a reparar las víctimas si estamos en guerra? Claro. Es que son tantas que hay que comenzar ya. Y eso hay que continuarlo. El presupuesto de educación hay que seguirlo aumentando. Se ha aumentado, pero todavía está muy, muy pequeño frente a las necesidades de un país como Colombia. Y lo que hay que entender es que los países, ¿cuál es la diferencia entre los países asiáticos y los países latinoamericanos? ¿Por qué están creciendo a tasas más altas y por qué están reduciendo la pobreza a mayor velocidad? Porque tuvieron la precaución de invertir mucho más en educación hace unas décadas. Claro. Ese es el resumen de esa diferencia entre el Asia y América Latina. El milagro asiático, claro. Y lo que llaman patrimonio inmaterial, ¿no? Y invertir en la inteligencia. Capital humano. Que el capital humano es la mayor fuerza que hay. Sin embargo, a mí me parece triste que los muchachos, sobre todo de universidad pública, hayan marchado en los últimos meses de una manera tan vehemente. Y uno dice, si ya estamos dentro del proceso, ¿por qué ese dinero no se ve más? ¿Por qué no se nota que salimos de la guerra y que logramos pasar el dinero de educación y cultura? Eso es un proceso. Uno no puede educar una sociedad de un día para otro. Claro. Es un proceso. Claro. Por ejemplo, hicimos un gran esfuerzo en la parte de la primera infancia, que es donde debe comenzar la verdadera educación. La inversión social más rentable de cualquier sociedad es en la primera infancia, donde además comienzan las desigualdades. Un niño o una niña que está totalmente desnutrido o desnutrida y ha sido maltratado, llega al colegio en unas condiciones muy inferiores a la otra persona que ha sido... El otro despega con 100 metros por de eso distancia. esa inversión es tan importante, Claro. porque es donde se aprende a aprender. Sí, claro. Luego decretamos la gratuidad en la educación del grado 0 al grado 11, para que ninguna mamá, ningún papá tuviera la excusa de que por falta de recursos no pueda mandar a su hijo al colegio. A estudiar. Y de pronto las mamás me decían, presidente, maravilloso que haya decretado la gratuidad de la educación primaria y secundaria, pero no tenemos plata para los libros. Imprimimos más de 53 millones de libros para los estratos más bajos y se los regalamos. Hicimos un gran esfuerzo en mejorar la calidad, las pruebas PISA, por ejemplo. Claro. Estábamos de número 8 cuando comenzamos y estamos ahora en número 4, después de Chile, muy cerca a Uruguay y Costa Rica. Falta todavía para lograr el objetivo de ser el país mejor educado de América Latina. Claro. Y en la educación superior
el acceso lo recibimos en 37, lo aumentamos a 56, 57, pero todavía es muy bajo frente a las necesidades. Claro. Ahí hay que hacer un esfuerzo mayor, de mayor presupuesto de la educación, porque es la mejor inversión que puede hacer cualquier país. La necesaria, la fundamental para la plataforma. Además es inmoral que un muchacho termine endeudado al final de su carrera y empiece con 80, 100 millones en contra. Mañana voy a graduar los primeros pilos de los de Andes. la Universidad de los Andes. Qué bueno, sería bello escuchar ese discurso. Presidente, mire, expresidente, en su libro hay un claro recuento de cómo desde el Frente Nacional se cerraron las vías de la expresión democrática. Usted hace un recuento, ¿verdad?, y histórico muy claro, hasta incluso llegar a la barbarie que fue el exterminio de la UP. Yo creo que muchos de los colombianos tenemos pánico de que se repita de nuevo lo que sucedió con la UP. Yo creo que todos sufrimos no solo la muerte de varios candidatos a la presidencia, recordaremos Bernardo Jaramillo, Pizarro, ¿verdad? Incluso llegaron a asesinar a personas de centro, como era Galán, sino ahora empezaron los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y empezó también el asesinato de varios de los reinsertados. Van cerca de 80 y pico, 90, si no recuerdo mal. ¿Por qué seguimos siendo tan intolerantes, tan segregacionistas, tan antidemocráticos? ¿No es esto que está sucediendo uno de los grandes peligros que tiene ese proceso de paz? Sí, es algo muy grave y debe preocuparnos a todos, pero no es el país de hoy el mismo de la UP. Cuando sucedió la UP, este era un país, una nación fallida. No había control del Estado en el territorio. Los paramilitares, narcotraficantes, controlaban una tercera parte del país, la guerrilla otra. El Estado estaba cada vez más a la defensiva y eso permitió ese exterminio de la UP. Hoy el origen de esos asesinatos, que repito, es muy preocupante, hay que condenarlos y hay que vigilar para que eso no suceda. Sacarlos. Claro. Tiene que ver con el acuerdo de paz, sobre todo la parte de los acuerdos para sustituir la coca por cultivos legales, porque los narcotraficantes ven que eso los deja sin materia prima, entonces están asesinando líderes que están promoviendo la sustitución voluntaria de los cultivos. Claro. Por otro lado, lo que dejó las FARC como vacío cuando se fueron del territorio, pues, los grupos que quieren controlar los corredores de narcotráfico se disputan los territorios y esos corredores. Eso también tiene que ver con los asesinatos. Otra fuente de esos asesinatos, el origen, tiene que ver con la restitución de tierras. Claro. Muchos de las personas que se hicieron a tierras ilegalmente, ilegítimamente, claro. ¿no? Entonces están viendo, aquí estos campesinos van a reclamar legítimamente su tierra, claro, de la cual fueron despojados por la violencia. Claro. Entonces, para proteger su tierra, prefiero matar. Entonces, hay diferentes, digamos, orígenes de esos asesinatos, pero eso en ninguna forma puede justificar que el Estado no actúe con mayor contundencia. Claro. Y hay que actuar con mayor contundencia, sobre todo previniendo esos asesinatos. Claro. Finalmente, para cerrar este diálogo, yo le quiero preguntar también otra cosa, y es, la gran mayoría de los colombianos son creyentes, ¿verdad? Cristianos en su enorme mayoría, bien sean católicos, evangélicos, etc. Es decir, creen en el mensaje de Jesús, que es el amor, la bondad, el perdón. ¿Por qué entonces a la salida de sus iglesias y sus templos les queda tan difícil poner en práctica esa fe? ¿Y por qué les queda tan complicado entender la empatía y esto de lo que estamos hablando, que es la solidaridad, la capacidad de entender al otro de corazón a corazón? Por ejemplo, en su libro hay unos capítulos realmente estremecedores cuando usted habla de las víctimas, ¿no? Y cuando usted habla de los relatos, de cómo se acercan las señoras, cómo se acerca la gente a decirle, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro. Son capítulos realmente que ponen la piel de gallina.
¿por qué a todos los colombianos, si son tan creyentes, si aman tanto, si van a sus iglesias y a sus templos, por qué no pueden perdonar si la gente de Bojayá nos dio esa lección y los otros también de tantas otras masacres que han defendido todo el proceso nos han dado una lección tan increíble? Eso es un proceso. Y la paz primero se acuerda, pues, lo que hicimos ya, y después se construye. Le voy a contar otra anécdota que creo que escribo en el libro tangencialmente con el Papa. El Papa se volvió un gran aliado, siempre fue muy amigo del proceso, y cuando estaba en dificultades se pronunciaba. Y yo siempre le decía, Santo Padre, ¿por qué no va y me da un empujoncito allá en Colombia? Y me decía, tranquilo, yo voy a ir, pero voy a ir cuando más me necesite. Y vino después de la firma del proceso. Lo recuerdo. Y vino, y él mismo le puso el título a su visita. Voy a Colombia a empujar a los colombianos a dar el primer paso hacia la reconciliación, que es lo más difícil, porque ahí es donde uno tiene que aprender a perdonar, aprender a respetar las diferencias, aprender a vivir en comunidad, a reconciliarse. Sí. Eso toma tiempo, puede durar generaciones, pero ahí está también la educación. Muy importante que esa parte de educación esté siempre presente y hacer esfuerzos permanentes de reconciliación. Y eso se va creando, ese espíritu de reconciliación es contagioso, y eso es lo que yo aspiro y espero que sea así, que se contagie, que entonces la gente que era la mayoría dominada por el odio y por la sed de venganza, vaya siendo desplazada por las personas que entienden la fuerza del amor, la fuerza de lo positivo, los sentimientos positivos, que es lo que necesita cualquier sociedad. Claro, cuando perdimos el plebiscito, de todos modos, usted dice en el libro, había gente en la Plaza de Bolívar acampando y salieron los jóvenes. Eso, mire, los jóvenes fueron determinantes. Sin duda. Y es que en manos de ellos es que está el futuro de este país. Así es. Y los jóvenes son mucho más abiertos a respetar las diferencias, abiertos más mentalmente, claro. Y entonces son mucho más fácil de engancharlos en esos sentimientos positivos. Claro, son más generosos en el sentido en que depende de este proceso su futuro, ¿verdad? Pues, presidente, muchas gracias por el diálogo. Yo le quería agradecer el proceso de paz. Yo creo que los colombianos estamos en deuda con usted indudablemente durante muchas generaciones. Quería agradecerle algo de lo que no hablamos, porque quizás no hay tiempo, que fue el premio Nobel. Fue un enorme orgullo para nosotros recibir un segundo Nobel. No se imagina cuánto, aunque este Nobel, usted lo explica muy bien, se otorga en Noruega y no en Suecia, de unas características muy particulares. Esa página donde usted habla de la marcha de las antorchas es realmente conmovedora, y las palabras suyas en el discurso recordando a García Márquez y una segunda oportunidad sobre la tierra. Creo que también muchas gracias por el discurso, por el Nobel, por el proceso, y muchas gracias por su libro, que invitamos, yo creo, a todos los colombianos a que lo lean. Y si quieren venir a la librería, aquí estamos entonces en Tornamesa, calle 70, 523. Presidente, y muy gentil por su generosidad. Muchas gracias, y el premio Nobel es de los colombianos y sobre todo de las víctimas. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente.